gente, ¿cómo están? Vamos, ¿no es cierto?, a trabajar hoy día un tema de educación ciudadana de tercero medio. Ya, ¿no es cierto?, esto corresponde más o menos como a la segunda unidad de educación ciudadana, tercero medio. Y es un tema relacionado como muy con lo que veíamos la semana pasada, que era todo lo vinculado con el, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, la estructura del Poder Judicial. ¿Se recuerdan que lo conversamos? En realidad no sé si fue la semana pasada, pero lo vimos hace poquito. Y era el tema, ¿no es cierto?, del acceso a la justicia y la organización del Poder Judicial. Entonces hoy día lo que vamos a trabajar es un tema que tiene relación también con eso, se deriva directamente de lo que conversamos la clase pasada. ¿Ya? Quiero, ¿no es cierto?, entonces que me digan si hay algún problema para visualizar en la presentación o no. ¿Se ve bien? Ya, muchas gracias, Catalina. Como les decía, el tema que vamos a trabajar hoy día es un tema que se deriva de lo que conversamos la semana pasada, que era lo relacionado con, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, su estructura, el acceso a la justicia. De hecho, hoy día vamos a retomar un poquito el tema del acceso a la justicia y le vamos a dar una vuelta, ¿ya? El tema entonces de esta clase son las garantías judiciales de respeto a los derechos humanos. Lo que vamos a ver en el fondo es básicamente cuáles son, ¿no es cierto?, los mecanismos judiciales, ¿no es cierto?, que permiten el respeto de los derechos humanos. Hola Agustina, ¿cómo estás? Veo que acabas de ingresar a la clase. Me estaba comentando tus compañeros que hoy día vamos a trabajar ¿no es cierto?, algo derivado de lo que conversamos en la última clase, que es el Poder Judicial, ¿ya? O sea, seguimos hablando de temas vinculados con justicia. Sin embargo, ahora lo que me interesa en esta clase es que podamos profundizar en lo que es el acceso a la justicia, ¿no es cierto?, el principio de igualdad ante la ley. Acá ya les puse el índice, ¿no es cierto?, de los temas. Vamos a profundizar sobre el acceso a la justicia, como les decía, y vamos a conversar también sobre el principio de inocencia. Estos tres elementos, ¿no es cierto?, como les decía, se consideran como fundamentales, ¿cierto?, para la protección de derechos humanos y desde el punto de vista de lo que puede hacer la justicia en nuestro país, ¿ya? ¿Cómo estamos entonces? Les comento entonces el objetivo de la clase de hoy, que es identificar garantías de respeto a los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico chileno. Ya, perdón. Vamos entonces con estos temas, ¿sí? Lo primero entonces es revisarlo del principio de igualdad ante la ley, lo vamos a ver con más detalle, y también quiero que lo podamos como dar una mirada más reflexiva del tema, ¿sí? Entonces yo preparé algunas diapos que nos van a permitir realizar algunas reflexiones al respecto, ¿sí? Bien, comenzamos entonces. Estos que aparecen aquí, ¿qué cosas son? La confianza, la igualdad, la libertad, la esperanza, la justicia, los derechos, la dignidad. ¿Qué cosas son esas palabras que aparecen ahí? Porque bueno, como a modo de introducción, ¿no es cierto? ¿Cuál es, en el fondo, en qué se fundamenta la justicia? ¿Cuál es ¿no es cierto?, la razón, ¿no es cierto?, de que exista un sistema judicial, ¿ya? Se sustenta como, si lo miramos así como bien amplio, desde un punto de vista también filosófico, ¿ya? Catalina nos dice los principios de los derechos humanos. Muy bien. Lo que aparece acá podrían considerarse principios de los derechos humanos, pero también hay varios de esos, ¿no es cierto?, que podríamos también considerarlos como algo valórico, ¿ya? Como un aspecto valórico, ¿no es cierto? Como, imagínense, la esperanza, la confianza, ¿no es cierto? La dignidad también tiene un sentido valórico, no solamente como, desde el punto de vista como de las leyes, sino que también es algo valórico. Lo mismo ocurre con la paz. La paz, ¿no es cierto?, es un valor también. Entonces, todas estas cosas sustentan elementos que son más estrictamente jurídicos, como son los derechos humanos, ¿ya? Eso es lo que quería, ¿no es cierto?, destacar al poner esta imagen, ¿ya?
Veamos un poco entonces lo que es el principio de igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Aquí lo que nosotros vemos cuando analizamos nuestra historia judicial, nos dice acá el tema, se destaca, ¿no es cierto?, un principio que es el de igualdad ante la ley y que es visto hoy en día como un elemento básico que permite garantizar los derechos humanos. ¿Por qué hablamos, ¿no es cierto?, de igualdad ante la ley? Entonces, por su importancia en lo que es, ¿no es cierto?, el resguardo de los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, de las personas, en cualquier estado, ¿verdad? Es un principio que ha sido fundamental, ¿verdad? Desde el punto que se encuentra en la base también del ordenamiento constitucional de Chile. Eso pueden destacarlo ahí como anotarlo en su apunte, ¿no es cierto?, su cuaderno, que la igualdad ante la ley no solo es importante desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que también es un principio, ¿no es cierto?, que es fundamental, ¿no es cierto?, en el ordenamiento de nuestras constituciones, ¿ya? Entonces acá yo destaco tres constituciones. Tenemos la de 1833, la de 1925, y le puse ahí constitución vigente porque ya todos sabemos lo que puede pasar con esta constitución, ¿no es cierto? Le puse vigente para no entrar en polémicas ni debates con respecto al origen de nuestra constitución actual, que eso ya como que casi se escapa de lo que es esta clase. Sin embargo, vamos a dejarla como constitución vigente en nuestro país. Entonces, todas estas constituciones, ¿no es cierto? Si bien ustedes recuerdan la importancia que tiene la constitución para un Estado, ¿no es cierto? Cada una de ellas ha establecido este principio de igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Y aquí yo les quiero especificar, ¿no es cierto? Lo que está en azul es lo que corresponde, perdón, lo que dice acá, artículo 12, ¿no es cierto?, en azul, corresponde a la del 33, esto de acá es a la de 1925, y el artículo 19 que está en verde es de la Constitución vigente, ¿ya? Entonces aquí, estos artículos, ¿no es cierto?, de cada una de estas constituciones, nos muestran que en realidad la igualdad ante la ley ha estado vigente, ¿no es cierto?, desde, desde muy antiguo, desde inicios del siglo XIX. Y ahí nosotros hablamos de un principio liberal, en el fondo, que es la igualdad ante la ley. Fíjense lo que hizo la Constitución del 33. En su artículo 12 dice, ¿no es cierto?, que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, ¿cierto?, les asegura la igualdad ante la ley, y que dice que en Chile no hay clases privilegiadas. Pensemos en lo que pasaba en esa época, 1833. ¿Por qué creen ustedes que era importante dejar por escrito, ¿no es cierto?, en esta Constitución, que no hay clases privilegiadas? ¿Qué pasaba ¿no es cierto?, en la colonia, o inicios de este siglo, que nosotros pudiéramos decir, ¿por qué lo ponen acá, en este momento, en la Constitución del 33? Catalina dice, recién nos habíamos independizado, ¿no es cierto? Puede ser un elemento, ya habían pasado por lo menos 17 años, ¿no es cierto?, desde que nos independizamos, ¿verdad? En 1833, cuando se promulga esta Constitución. Catalina dice, los descendientes de españoles y aristócratas, o también, ¿no es cierto?, como estos sectores aristocráticos, tenían privilegios, muy bien. Los hijos, ¿no es cierto?, o ¿no es cierto?, los descendientes directos de los españoles, seguían, ¿no es cierto?, teniendo algunos privilegios. Y de hecho, ni siquiera es esta Constitución la que, por ejemplo, elimina un privilegio que venía de la época colonial, que eran los títulos nobiliarios, que los podían, ¿no es cierto?, tener los españoles y también los criollos. Pero acá, ¿no es cierto?, en la del 33, efectivamente aún subsiste como un sector de la sociedad que en realidad tiene bastantes privilegios como en lo práctico, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante lo que señalas, Catalina, de, ¿no es cierto?, entender que quizá no en el papel ya directamente habían personas privilegiadas, pero sí en la práctica, ¿no es cierto?
Entonces, esos grupos van a seguir conservando sus privilegios, ¿no es cierto?, hasta bien avanzado el siglo XIX, ¿sí? Eso es lo que nos dice la del 33. Después tenemos la de 1925, que acá es una constitución que nace en un contexto bien distinto. Nos dice también que la constitución asegura la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? En Chile no hay clase privilegiada. Acá se agrega algo, ¿no es cierto? En Chile no hay esclavos, dice ahí, y el que pise su territorio queda libre. No puede hacerse este tráfico por chilenos, el tráfico de esclavos. El extranjero que lo hiciere no puede habitar en Chile ni nacionalizarse en la República. ¿Por qué creen ustedes que se habla del tema de la esclavitud acá? Hay otras constituciones previas que también lo mencionan, pero acá, bueno, aparece la del 25, pero ¿qué relación tiene ¿no es cierto? ¿Qué relación tiene el tema de la esclavitud con la igualdad ante la ley? Agustina dice, sí, la Constitución de 1925 es la del señor Alessandri, ¿no es cierto?, impulsada por Arturo Alessandri. Catalina, ¿no es cierto?, pregunta por la cuestión social. Podría ser, en realidad, ¿cierto?, lo que vemos acá es que se está especificando como de manera muy clara el tema de que en Chile no hay esclavos. Eso también lo podemos ver en la Constitución, ¿no es cierto?, vigente, donde vemos que también se repite casi textual, ¿no es cierto? En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Entonces, es un elemento que, bueno, tenemos que volver de nuevo a principios del siglo XIX, donde todavía, ¿no es cierto?, existían esclavos en muchas partes del mundo, y en la colonia, en nuestro país, efectivamente habían personas en esta condición, ¿ya? Pero desde el comienzo en nuestro país, las constituciones fueron súper categóricas en decir en Chile no hay esclavos, ¿ya? Y en este sentido, lo que hace la Constitución del 25 es recoger esa idea como de principios del siglo XIX y la incorpora nuevamente. Lo de la cuestión social, claro, podría ser un elemento que lleva a esto, sin embargo, en este momento, como que el trabajo esclavo, así como propiamente tal, no existía, ¿no es cierto?, sino que lo que vemos es como el trabajo de los proletarios, vemos una desprotección legal. Quizá muchas personas trabajaban en condiciones similares a las que lo hacían los esclavos en otras épocas, pero de todas maneras no podemos decir que la esclavitud desde el punto de vista legal existía en Chile en 1925, ¿ya? Fíjense lo que dice la del 80 sobre esto mismo, que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado, en Chile no hay esclavos. El que pisa su territorio queda libre, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. ¿Qué me dicen respecto a ese artículo de nuestra Constitución vigente? ¿Qué significa? Quiero, bueno, relevar de este texto lo que nos habla sobre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Las anteriores se refieren a eso, a la igualdad entre hombre y mujer, igualdad ante la ley. ¿Hacen alguna alusión a eso? No lo vemos, ¿no es cierto? Solamente se habla, ¿no es cierto?, de habitantes. Pero la Constitución del 80, 2005, esa Constitución nos habla de personas, y en ese sentido, ¿no es cierto?, ya aparece el tema de que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Entonces, es ¿no es cierto?, un cambio no menor que ocurre en la Constitución que tenemos actualmente, ¿ya? Quiero, ¿no es cierto?, destacar entonces lo que vemos acá sobre la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Y como bien dices, representa una garantía constitucional esencial para el funcionamiento del Poder Judicial, o sea, o más que el Poder Judicial, como para
la existencia de justicia en un Estado, ¿ya? Si no hay igualdad ante la ley, no hay garantía, ¿no es cierto?, de este funcionamiento óptimo de un tribunal de justicia. ¿Por qué es importante? ¿No es cierto? Y esto quiero que lo destaquen ahí, es que la igualdad ante la ley es un principio fundamental para un sistema democrático, ¿ya? Podemos, ¿qué ocurre, por ejemplo, en un Estado autoritario? ¿Está asegurada la igualdad ante la ley? En una monarquía, pensemos qué ocurre, por ejemplo, en los estados que tienen, que tienen reyes, como en Europa o en otras partes del mundo. Todavía hay como, ¿no es cierto?, ciertas clases o ciertos grupos privilegiados, ¿no? Tenemos personas que son de la nobleza, que tienen eh, ciertos privilegios, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre ahí en ese caso? Por eso destacamos la igualdad ante la ley como un principio fundamental de los regímenes políticos democráticos, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, que está como en la base de una democracia, ¿sí? Hay un contraste o algo que diferencia con respecto, ¿no es cierto?, eh, a las dictaduras o a los gobiernos monárquicos. Y por último, ¿no es cierto?, quiero destacar que la igualdad ante la ley es ¿cierto?, es un deber del Estado que debe ser cumplido. O sea, es deber del Estado, ¿no es cierto?, darle cumplimiento. Solo el Estado puede, ¿no es cierto?, hacer valer este principio tal como lo conocemos nosotros, ¿ya? Eso entonces con respecto a, como a lo conceptual, ¿no es cierto? ¿Cómo se define? ¿Queda claro más o menos? La igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Ya vimos, revisamos los artículos de la Constitución de estas tres, y en los tres casos vimos que hay como un hilo conductor, ¿no es cierto? Que no hayan clases privilegiadas, que no hayan esclavos, ¿no es cierto?, que haya una igualdad entre las personas, sean hombres o mujeres, como lo releva la Constitución vigente, ¿ya? ¿Qué implicancias tiene? Y aquí es donde podemos nosotros hilar como más fino. ¿Qué implicancias tiene? Y de esto también nos podemos tomar de lo que vimos en los párrafos recientes, es que no pueden existir discriminaciones arbitrarias por parte del Estado. Eso es como el gran tema que está detrás de la igualdad ante la ley, que no se hagan diferencias, ¿no es cierto? Que el Estado no diga existe un grupo privilegiado, existe un grupo que tiene ciertos derechos y otros grupos no lo tienen. Entonces, por ese lado, es fundamental este principio, ¿ya? No pueden existir o sea, el Estado no puede hacer estas discriminaciones arbitrarias, ¿ya? Y en consecuencia, ¿no es cierto?, como arreglón seguido de esto, lo que nosotros vemos es que en Chile no existen grupos privilegiados, de acuerdo con la ley, lo que implica, ¿no es cierto?, que las personas, que no existen personas que puedan acceder a la justicia de forma distinta como acceden todos. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen realmente que en Chile esto de que no existen grupos privilegiados se da en la práctica o solamente está escrito en una constitución? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque o hay una percepción ciudadana de la mayoría de los chilenos, diría yo, que dicen, cuando se pone sobre la mesa esto, queda un poco como que ahí es donde viene el problema, ¿cierto? Catalina dice en la teoría sí, en la práctica a veces no. Hemos visto en la práctica, por ejemplo, casos en los que pudiese darse que hay algunas personas que tienen que pueden mover ciertos hilos y, ¿no es cierto?, salvarse de la justicia. Ya hemos visto, por ejemplo, algunos casos que han generado este debate, como lo es, ¿no es cierto?, el caso de el hijo del ex senador Carlos Larraín. Entonces, hay ¿no es cierto?, un debate al respecto, o más bien una opinión como súper crítica con respecto a este principio. Porque se observa, ¿no es cierto?,
como ¿no es cierto? Hay una opinión de que en realidad en Chile existen personas privilegiadas, y bueno, hace poquito resurgió el tema cuando ocurrió lo de Hernán Calderón, no sé si están al tanto de eso, pero cuando se decretó, por ejemplo, que él estuviera en prisión, no en prisión preventiva, sino que en una clínica psiquiátrica, y resulta que la misma jueza reconoce que eso es como una situación súper excepcional igual, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? Si el señor Calderón, hijo, es igual a cualquiera de nosotros, en términos jurídicos, en términos de la ley, ¿se fijan? Catarina dice, cuando han habido pagos a jueces de por medio. Bueno, ahí estamos hablando ya de palabras mayores, pero yo no podría decir, asegurarles que eso ha ocurrido, pero tampoco puedo decir que con toda seguridad eso no pueda pasar, ¿ya? Entonces, es un tema esto de los grupos privilegiados, ¿no es cierto? Y lo de la discriminación en nuestro país. Vamos a ver de ahí entonces como qué es lo que ocurre para tratar de, ¿no es cierto?, dar respuesta a estos dos puntos de acá. El tercer elemento es lo que conversábamos de la esclavitud y, claro, nosotros podemos pensar qué ocurre con este tema que parece como que ya no hubieran personas esclavas. Sin embargo, si miramos el mapa, estos mapas de acá, ¿qué vemos? ¿En qué continentes se concentra ¿cierto? El mayor número de personas en condición de esclavitud, como dice acá? Fíjense, hay estimaciones de que hay 45,8 millones de personas que estarían en esta condición en el mundo. O sea, no es algo que podamos haber dicho como, no, se abolió la esclavitud, se acabó el tema. Resulta que no es tan así. Vemos que hay muchas personas que aún en pleno siglo XXI siguen siendo esclavas o que realizan algún tipo de trabajo esclavo. Entonces, es un tema que no está, ¿cómo se llama? Como totalmente eliminado. Y entonces, por eso aparece en las constituciones más recientes de nuestro país también, ¿ya? Es una realidad que experimentan muchos países, ¿no es cierto? ¿En qué regiones se concentran? Fíjense las que están con el color más rojo. ¿Qué regiones del mundo se da mucho el tráfico de personas? ¿No es cierto? Que es una realidad, es un problema también. Lo que ocurre cuando se llevan personas a trabajar a un país, pero esto se hace de manera ilegal y con el objeto de explotarlas laboralmente y también sexualmente, y ahí cuando se habla de la famosa trata de blancas, ¿sí? Esa es ¿no es cierto?, un tema, lo que ocurre con la esclavitud, y se fijan acá en el Asia-Pacífico, en África, es donde vemos como una mayor número de personas en esta situación, ¿ya? ¿Queda claro más o menos? Cuando decimos igualdad ante la ley, entonces tenemos que pensar en estos tres elementos, al menos. El tema de que no hayan discriminaciones, que no existan grupos privilegiados y que no haya esclavitud, ¿no es cierto?, dentro de un Estado, o que ¿no es cierto?, no la valide. No sé, por ejemplo, señalar un ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, hubo una guerra civil en el siglo XIX, en la cual el país quedó dividido por el tema de la esclavitud. Entonces, es una realidad que ha tenido distintas consecuencias en distintos momentos, ¿ya? Quiero que veamos, ¿no es cierto? Tenemos dos ejemplos acá, y quiero que me puedan decir cómo han contribuido estas dos iniciativas al cumplimiento del principio de igualdad ante la ley en Chile. Hay un texto y hay ¿no es cierto?, una cápsula sobre la ley antidiscriminación. Quiero que veamos primero la cápsula, cortita. En el año 2014, 56 denuncias por discriminación fueron interpuestas en los juzgados civiles.
¿En qué consiste la llamada Ley Zamudio y qué sanciones arriesgan los infractores? La respuesta en la cápsula educativa. La Ley 20.609, más conocida como Ley Zamudio, sanciona la discriminación. Define el concepto de discriminación arbitraria como cualquier distinción que amenace o vulnere los derechos fundamentales de las personas. La ley establece que la discriminación puede ser ejercida por agentes del Estado o particulares en función del sexo, la raza, la situación socioeconómica, la identidad sexual o la discapacidad, entre otros. En el caso de que una persona se sienta discriminada, debe presentar un procedimiento judicial llamado acción de no discriminación arbitraria. Esta debe ser presentada en un plazo de 90 días por el afectado o un tercero, en el juzgado de letras del domicilio de quien la interpone. Luego de presentar la acción, el tribunal le pedirá un informe al denunciado y fijará una audiencia para llegar a una conciliación. En caso de no lograrla, el juez citará nuevamente a las partes para evaluar las pruebas y dictar sentencia en un plazo de 15 días hábiles. Si existe discriminación, el denunciado deberá finalizar el acto arbitrario y pagar una multa a beneficio fiscal de 5 a 50 unidades tributarias mensuales. Por el contrario, si la denuncia carece de todo fundamento, el denunciante deberá pagar al fisco entre 2 y 20 UTM. Finalmente, la ley Zamudio contempla la destitución de los funcionarios públicos que cometan actos discriminatorios y es un agravante de delitos penales. Ya, chicos, ¿qué les parece? ¿En qué casos, ¿no es cierto?, primero actúa la ley antidiscriminación? Respóndanme, a ver, ¿no es cierto?, de acuerdo con lo que vimos en el video, ¿en qué situaciones, ¿no es cierto?, entra o, ¿no es cierto?, actúa esta ley antidiscriminación? ¿Ante qué hechos puntuales nos dice ahí el video? Y la pregunta, bueno, la que les señalo abajo, ¿cómo contribuye, ¿no es cierto?, una iniciativa como esta, como la ley antidiscriminación, para que se cumpla el principio de igualdad ante la ley? Eso es como el tema, ¿no es cierto?, del central de esto, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hace, ¿no es cierto?, la ley antidiscriminación que es en el fondo, permite concretar o dar cumplimiento a este principio constitucional? ¿Qué me dicen? Piénsenlo con relación a los casos, ¿no es cierto?, a las situaciones ya donde puede darse discriminación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos casos, según lo que nos dicen en el video? ¿En qué casos ocurre, podría operar esta ley? La ley 20.000, ¿cuánto era? 20.609. ¿En qué ocasiones podría darse, ¿no es cierto?, esta ley? ¿Nadie? Vimos, ¿no es cierto?, este video que nos resume más o menos cómo funciona la ley. ¿Ya? Catalina dice, ya, ¿no es cierto?, podría darse discriminación, ¿no es cierto?, desde el Estado, pero también puede haber discriminación desde los particulares. Eso significa que en el fondo cualquiera de nosotros podemos actuar de una manera discriminatoria, pero en función de qué son estas discriminaciones que considera la ley. ¿Cuáles son las discriminaciones que podrían ser consideradas como arbitrarias, como nos decía al principio? ¿Cuáles serían esas discriminaciones, ¿no es cierto?, según esta norma? Eso es lo que quiero que clarifiquemos. El otro ejemplo que yo les puse es lo que tiene que ver con la ley de filiación, ¿no es cierto? Y aquí hay un párrafo. El 8 de septiembre del 98 se instauró una de las modificaciones más importantes del Código Civil en materia de filiación. Luego de 5 años de discusión legislativa, el Congreso aprobó una ley que les otorgaba un trato igualitario a todos los hijos nacidos en Chile, independiente de la circunstancia de su nacimiento, es decir, si habían nacido dentro o fuera del matrimonio.
esa norma terminó con la categoría de hijos legítimos e ilegítimos. Catalina dice muy bien cuáles podrían ser, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, criterios para discriminar en forma arbitraria: la raza, el nivel socioeconómico, el género o la identificación u orientación sexual, ¿ya? Entonces, cuando se da que hay un caso desde el Estado, ¿no es cierto?, o de un particular que, ¿no es cierto?, discrimina en función de estas cosas que yo les mencioné recién, ahí es donde podría efectivamente operar esta ley antidiscriminación, ¿ya? Y por el otro lado tenemos esta otra ley que es del año 98, un poco más viejita, pero que nos dice que puso, ¿no es cierto?, que terminó con la diferencia que había entre hijos nacidos dentro del matrimonio y los hijos fuera del matrimonio. Alberto me pregunta si la ley Zamudio cubre discriminación por religión. Yo creo que sí. Tendríamos que volver a ver el video, pero, o sea, de hecho parece que no salía en el video, pero yo creo que si se está haciendo diferencia por el tema religioso, también podría ser considerado una discriminación arbitraria. Por ejemplo, si yo digo en mi restaurante o en mi local, ¿no es cierto?, que yo administro, no entran personas de tal religión. ¿Podrían reclamarme a mí, como dueño del local, que estoy atentando contra este principio? ¿Se fijan? ¿Qué crees tú, Alberto? Ahí te lo planteo así. El otro caso, ¿no es cierto?, es este de los hijos legítimos e ilegítimos. Antes había diferencias en nuestro país, la ley establecía, ¿no es cierto?, distinciones entre los hijos que nacían, ¿no es cierto?, fuera del matrimonio, dentro del matrimonio. Estaban las categorías de hijo natural, hijo legítimo, hijo ilegítimo. Solo eran legítimos los hijos, ¿no es cierto?, que nacían dentro del matrimonio. ¿Se fijan? Pero la realidad, ¿no es cierto?, distaba bastante de eso y había muchos casos en los que hijos eran concebidos fuera del matrimonio. Y muchos de esos niños quedaban sin una protección, sin poder acceder a las herencias, ¿ya?, entre otras cosas. Así que con lo que terminó esta ley del año, fíjense, 98, es con esas diferencias, esas discriminaciones por haber nacido dentro o fuera del matrimonio, ¿ya? Entonces, ambos ejemplos, tanto la ley antidiscriminación como la ley de filiación, ¿no es cierto?, muestran cómo el Estado hace un esfuerzo por que se cumpla este principio, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Vimos principio de igualdad ante la ley en este ratito y todo lo que involucra, ¿no es cierto?, el tema de que no hayan discriminaciones, no hayan clases privilegiadas, no hayan esclavos, y estos dos casos concretos que yo les muestro, que en el fondo nos están diciendo cómo se puede llevar a la práctica este principio. Que no se quede solo en la Constitución, ¿no es cierto?, solo en un papel escrito y no se cumpla, ¿ya? Si está todo claro, entonces pasamos a lo referente al acceso a la justicia. Esto ya lo habíamos conversado, así que lo vamos a ver más sintéticamente. Pero quiero destacar algunas cosas que quizá no mencioné en la clase anterior, que es, ¿no es cierto?, lo relacionado con estas barreras u obstáculos, ¿no es cierto?, que se imponen al ejercicio igualitario de este derecho a la justicia, ¿no es cierto? Y es importante, ¿no es cierto?, la existencia de instituciones que apoyen a las personas en el acceso a la justicia, como es el caso, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el tema, por ejemplo, el caso de la Defensoría Popular, y también la misma Fiscalía, ya, que es una institución del Estado, actúa, ¿verdad?, como una institución clave en el acceso a la justicia, ¿sí? Son importantes para aquellas personas que están como marginadas del sistema debido a barreras económicas y culturales. ¿Se acuerdan por qué la gente tenía problemas para acceder a la justicia? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué para una persona puede haber como algún obstáculo para
¿no es cierto?, acceder a la justicia. Hay un tema ahí, ¿no es cierto? Yo les destaqué barreras económicas y culturales. ¿A qué me refiero con eso? O sea, ¿qué significa eso en la práctica? Pueden haber barreras de distinto tipo, barreras económicas, pero también barreras culturales. Entonces, son ciertos obstáculos que hacen que las personas no tengan un acceso equitativo a la justicia, ¿sí? Les pido, ¿no es cierto?, algún ejemplo, como, o más que ejemplo, que podamos ver cuál sería una barrera económica, lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el costo de llevar un proceso judicial, ¿verdad? Con el acceso a los abogados, ¿no es cierto?, a este sistema, ¿verdad? Y desde el punto de vista cultural, tiene que ver con el tema de la educación y de cómo, ¿no es cierto?, las personas muchas veces desconocen cómo funciona realmente el sistema de justicia en nuestro país, cómo funcionan los tribunales, y eso también actúa como una barrera o un obstáculo para ejercer efectivamente este derecho, ¿ya? Bueno, acá aparece ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Un afiche, y justo, bueno, el 27 de septiembre creo que fue ayer, ¿no es cierto? Ayer corresponde al Día del Acceso a la Justicia en Chile. Este es uno del año 2019, y aquí podemos también destacar el rol de las corporaciones de asistencia judicial en lo que es el acceso a la justicia, ¿cierto? Que en el fondo atienden gratuitamente a las personas que no tienen los recursos para pagar abogados, ¿ya? Y que se encuentran en la gran mayoría de las comunas de nuestro país, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Con el acceso a la justicia, ya lo habíamos visto, así que no le vamos a dar más vueltas. Sin embargo, lo del principio de inocencia, eso sí que es algo nuevo, ya que no habíamos comentado antes, y que tiene que ver con, como dice el nombre de la clase, con las garantías judiciales para el respeto de los derechos humanos. ¿Por qué es importante este principio? ¿No es cierto? Porque, ¿qué significa el principio de inocencia? Significa cautelar que una acusación o imputación de un delito a una persona se realice, ¿no es cierto?, en forma correcta. Es decir, respetando lo que dicen las leyes, ¿ya?, y los procedimientos que correspondan. Entonces, el debido proceso es un concepto que establece este derecho fundamental, que es el derecho a yo ser tenido por inocente, ¿no es cierto?, hasta que se cumplan ciertos elementos, como por ejemplo lo que aparece acá, contar con pruebas y evidencias suficientes que prueben que yo soy culpable de un delito. A mí me pueden acusar de algo sin pruebas, es bastante complicado, ¿no es cierto? Pensemos, bueno, quería ponerles como ejemplo lo de las funas, que están como de moda últimamente, o que ha aparecido ahí por las redes sociales y todo. Entonces, donde claro, puede ser muy fácil culpar a una persona de un delito o de ciertos hechos, ¿cierto? Acusar, imputar. Sin embargo, el tema de tener las pruebas y las evidencias ya es distinto. Entonces, obviamente, claro, el tema de la funa escapa a lo que es un debido proceso porque es algo totalmente informal, fuera del sistema, que se hace como por un teléfono, ¿no es cierto? Pero acá estamos viendo algo que ya son palabras mayores, ¿no es cierto? Que tiene que ver cuando a uno lo acusan de un delito y me llevan a la justicia, ¿no es cierto? Puede darse el caso de que yo sea inocente, ¿se fijan? ¿Qué otras cosas incluye este principio de inocencia, perdón? Que se tiene que dar una explicación entendible al acusado y que establezca por qué es considerado culpable del delito, ¿no es cierto? Y por último, se debe dictar sentencia en caso de no culpabilidad o de inocencia,
de manera tal que se proteja a la persona en caso de no haber cometido el delito, ¿ya? Hay acá una pequeña curiosidad, pero más que curiosidad, es una cosa bien importante, que es que, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, que defiende a los imputados de delitos, por ejemplo, ha establecido un programa que se llama Proyecto Inocentes, en el cual se busca revisar, ¿no es cierto?, los casos de personas que han estado presas, ¿no es cierto?, injustamente, porque eso también puede pasar, ¿ya? Podemos llegar a todo el proceso judicial al final y me pueden a mí terminar acusando, ¿verdad?, siendo que soy inocente, ¿sí? Entonces, si después se demuestra que yo sí, que yo soy inocente y yo pasé un tiempo en la cárcel, se me vulneró un derecho fundamental, ¿verdad? Algo pasó ahí, no se respetó quizá el debido proceso, hubo errores en todo el tiempo del juicio, ¿ya? Entonces, por eso la Defensoría Penal crea este programa, este programa llamado Proyecto Inocentes, para defender, en el fondo, para ayudar a estas personas acusadas injustamente y que también han estado presas injustamente, ¿ya? ¿Queda claro entonces? Principio de no inocencia. Alberto me pregunta, lo del caso Zamudio. El caso Zamudio fue el crimen de un muchacho homosexual, y en el fondo el crimen se demostró que fue por esa razón, la razón del crimen, ¿verdad? Y en su honor, o más que honor, en su memoria, ¿no es cierto?, se creó esta ley, ¿no es cierto?, esta ley Zamudio, ¿ya? Ley antidiscriminación para evitar que cosas así ocurran. La discriminación es un tema bien delicado, ya, esto no lo vamos a ver por tema de tiempo ya, pero el tema de la discriminación puede, ¿no es cierto?, llevar a que las personas terminen cometiendo actos violentos, crímenes, ¿no es cierto?, y como fue el caso de Daniel Zamudio. ¿Te queda clara la duda, Alberto? Acá una pregunta bien simple, bien cortita, donde vemos cuáles son los obstáculos para el acceso a la justicia en nuestro país, de acuerdo con lo que conversamos recién. Podríamos decir que el bajo número de jueces y abogados, temas económicos y culturales, la estructura jerárquica de los tribunales, la aplicación de la reforma procesal penal o la ausencia de leyes claras. ¿Cuál podría ser, no es cierto, una causa, o mejor dicho, no una causa, un obstáculo para el acceso a la justicia? Ya él dice la B, ¿cierto? Y efectivamente es la letra B. Vemos como en Chile hay barreras, ¿no es cierto?, de carácter económico, como el tema de los recursos, el tema cultural, educacional, que influyen o dificultan este acceso equitativo a la justicia para todos los chilenos, ¿sí? Para todos los habitantes de esta república, ¿ya? ¿Alguna duda con esto, con todo lo que revisamos? Hablamos de principio de igualdad ante la ley, acceso a la justicia y el tema del principio de inocencia. Este último principio, claro, puede resumirse con la frase que en el fondo todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? A nadie se le puede acusar de algo sin que existan las pruebas, un delito. En realidad un delito no es cualquier cosa, entonces uno no puede tiene que ser súper criterioso también con la información que comparte. Por eso yo les decía, chiquillos, el tema de la funa y todo esto que ha ocurrido últimamente, que claro, puede ser importante hasta cierto punto. Sin embargo, cuando se transforma como en acusaciones que no tienen fundamento, que no tienen pruebas, es peligroso, ¿ya? Para cerrar la clase les tengo acá, y pueden, ¿cierto?, participar a través del micrófono, si quieren. Quiero que reflexionemos sobre estas frases célebres sobre la
igualdad ante la ley. Y la igualdad, en términos más amplios, tenemos acá, ¿no es cierto?, una frase que nos dice: la igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en un hecho. Esta frase es del señor Honoré de Balzac, que es un escritor francés. Denle una vuelta a la frase, en realidad a las tres. La segunda de Aristóteles, y dice: el único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. ¿Ya? Y la última es de Abraham Lincoln, que es un político norteamericano, muy importante en la independencia de ese país. Y él, perdón, durante el tema de la guerra de esclavitud, justamente que yo les decía, la guerra civil norteamericana. Y Abraham Lincoln dice: todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. ¿Se fijan? Denle una vuelta a estas frases y ¿qué nos quieren decir? Pueden tomar cualquiera de las tres y la podemos, ¿no es cierto?, debatir o analizar, reflexionar sobre ellas. Alguien, sí, bueno, también puede ser por el chat, pero también los invito a participar si quieren a través del micrófono. La de Honoré de Balzac, es como bien, es fuerte igual, o sea, no más que fuerte, es interesante, bien clarificadora sobre lo que hablábamos al comienzo. Catalina dice que aunque esté el principio de igualdad, es muy difícil asegurarse, yo creo que querías decir, que realmente sea así, ¿no es cierto? Habría que hacer una clase de Dios. Claro. Alberto dice: la guerra civil americana fue para abolir la esclavitud, ya que muchos estados vivían por la esclavitud de africanos, correcto. Y en ese contexto donde el señor Lincoln se tira esta frase, que obviamente tapa el bronce. En el contexto, ¿no es cierto?, de que él veía en su país, ¿no es cierto?, que habían estas diferencias entre los negros que eran esclavizados en el sur de Estados Unidos, ¿ya? Y él como presidente, en el fondo, luchó en favor, era un abolicionista, ¿ya?, que buscaba justamente terminar con la esclavitud. Agustina dice que la de Aristóteles habla de la democracia más que nada. Claro, ¿qué pasa si podemos igual sacar harto de lo que nos dice Aristóteles? Porque cuando en un estado, ¿no es cierto?, no hay igualdad ante la ley asegurada, resulta que el estado como que se comienza a tambalear, comienzan a aparecer tensiones graves, conflictos, cuando hay diferencias, ¿no es cierto?, de trato entre las personas. A eso es lo que se refiere en el fondo Aristóteles, de que un estado es estable cuanto más se respeta esta igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Claro, y Agustina nos recalca que el tema es con la democracia también, ¿no es cierto?, como lo vimos, lo conversamos. Alberto dice: estos estados maltrataban a la población africana y por eso Lincoln trajo africanos a los estados donde eran libres, correcto. Los afroamericanos. Estalló una guerra civil entre los estados, ¿no es cierto?, que en el fondo seguían defendiendo el esclavismo versus los estados que querían la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Alguien más quiere comentar? Catalina dice. Sí, Aristóteles estudió en Atenas, él, ¿no es cierto?, vivenció o en el fondo respaldó también un modelo más democrático de sociedad. Nadie me ha comentado esta, la primera. Dice: la igualdad puede que sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en un hecho. La igualdad es un ideal también, pero resulta que lo que nos está diciendo este señor es que es un derecho que está en el papel, sin embargo, existe realmente en la realidad, ¿no es cierto?, que
que se convierta en un hecho propiamente tal, eso es lo que en el fondo destaca ya el señor Balzac, o de Balzac, ¿sí? No sé si alguien más quiere aportar para ya cerrar la clase. Interesante, ¿no es cierto?, esto que estamos haciendo de debatir sobre estos pensamientos de personajes de este tipo, ¿no es cierto?, de este calibre, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos tenía su impresión sobre lo que es la igualdad ante la ley o la igualdad a secas, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, con los temas de hoy? Vimos entonces cómo se garantiza, cómo ¿cierto? Hay garantías judiciales para el respeto de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y entre esas destacamos principio de igualdad ante la ley, principio de inocencia, como algunos de los más importantes, ¿ya? ¿Cómo en el fondo podemos nosotros respetar los derechos, cómo el Estado, mejor dicho, respeta los derechos humanos, cuando, ¿no es cierto?, se tienen claritas estas garantías, y cuando nosotros como ciudadanos también las tenemos claras, ¿ya? Nunca se sabe cuando uno puede estar, a uno le pueden acusar de un delito y es inocente. Entonces, oye, pero yo en la clase con el profe José Ignacio aprendí que existe un principio de inocencia, ¿ya? Y que yo la tengo, ¿no es cierto?, lo tengo que hacer valer cuando corresponda. ¿Se entiende? Lo mismo si yo soy víctima de un acto discriminatorio, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Existe ahora una herramienta legal que es la ley antidiscriminación. Entonces no es una cosa que queda como ahí solo en esta teoría que hemos visto hoy día, ¿ya? ¿Dudas? Alberto, para cerrar tu comentario, Alberto, que tú dices, para llegar a un Estado totalmente igualitario es difícil, siempre hay gente que busca privilegios por sobre otros, y eso se ha visto a lo largo de la historia. Bueno, el caso de la Segunda Guerra Mundial, sí, eso ya da para largo, pero en el fondo todo lo que signifique dentro de una sociedad que haya un grupo que quiera tener privilegios, que quiera apropiarse de derechos, va a generar que la igualdad se vea como ahí cuestionada o en entredicho. ¿Queda claro, chicos? Entonces, si no hay más dudas, vamos a terminar la clase de hoy. Como les decía, estos temas tienen su, ¿no es cierto?, su importancia. Es muy importante el tema de la justicia, los derechos humanos, la igualdad ante la ley. Ya estamos viviendo en un país donde cada vez hay más cuestionamientos de estas cosas también, ¿ya? Así que eso, chicos, nos vemos entonces la próxima sesión. Cuídense, sigan entrando al portal, practicando, estudiando, así que nos vemos entonces